La fila frente a la pequeña tienda de barrio parecía una cicatriz abierta en la mañana gris. El olor a pan rancio, café aguado y lluvia vieja flotaba en el aire como una promesa incumplida. Entre cuerpos cansados y miradas vacías, una mujer avanzaba a pasos cortos, apretando contra el pecho a un bebé envuelto en una manta deshilachada. Cada paso le dolía. No solo por el frío que se colaba en sus huesos, sino porque caminaba descalza de un pie. En el otro, llevaba su único zapato, gastado, torcido, pero aún digno. Era lo último que tenía. María había aprendido a contar el tiempo por las tomas de su hijo. El llanto suave le decía cuando el hambre volvía a apretar. Aquella mañana, el llanto era débil, casi resignado. Eso la aterraba más que un grito. Había vendido todo lo vendible, una pulsera heredada, un abrigo viejo, incluso su anillo de boda. La leche se había vuelto un lujo, y el dinero, un recuerdo. Así que se aferró a la idea que le había rondado la cabeza toda la noche, una idea humillante y desesperada a la vez, cambiar su zapato por un litro de leche. Cuando llegó al mostrador, el tendero levantó la vista con la paciencia agotada de quien ve demasiada miseria a diario. María apoyó el zapato sobre la madera como si fuera una ofrenda. Sus dedos temblaban. ¿Podría cambiarlo por leche? Susurró, evitando mirarlo a los ojos. El hombre frunció el ceño, no con crueldad, sino con una fatiga amarga. Observó el zapato, luego al bebé, luego a la fila que crecía detrás. Negó con la cabeza. No hago trueques, dijo, casi en automático. Lo siento. La palabra cayó pesada, como una puerta cerrándose. María sintió que el mundo se inclinaba. Trató de recoger el zapato, pero sus manos se quedaron quietas un segundo más de lo necesario. En la fila, alguien resopló con impaciencia. Otro murmuró algo sobre perder el tiempo. Ella dio un paso atrás, descalza, tragándose las lágrimas. Espere, dijo una voz detrás de ella. No era fuerte ni autoritaria, pero tenía una calma extraña, como si no necesitara imponerse. María se giró. El hombre que hablaba vestía de manera sencilla, abrigo oscuro, zapatos limpios, un reloj discreto que parecía caro solo para quien supiera mirar. Sus ojos no se posaron en el zapato ni en el bebé primero, sino en el rostro de María, como si intentara leer una historia escrita a lápiz. Déjela, continuó. Yo pago la leche. El tendero asintió con alivio y tomó una botella del refrigerador. María abrió la boca para agradecer, pero el hombre levantó la mano con un gesto suave. Y algo más, añadió. Pan, huevos, lo que necesite. La fila se movió con un murmullo sorprendido. María sintió un calor repentino subirle al rostro. No quería caridad, quería sobrevivir. Pero la leche ya estaba sobre el mostrador, fría y blanca como una promesa. No puedo, empezó, pero el llanto del bebé la interrumpió. El hombre dejó unas monedas y billetes, más de los necesarios. Luego tomó el zapato con cuidado, como si fuera frágil. ¿Puedo verlo?, preguntó. María asintió, confundida. Él giró el zapato, examinó la suela gastada, la costura remendada. Sonrió apenas, una sonrisa triste. Este zapato ha caminado mucho, dijo. No se rinda ahora. Le devolvió el zapato y, sin decir más, salió de la tienda. María se quedó allí, con la leche en una mano y el zapato en la otra, sintiendo que algo había cambiado, aunque no sabía qué. Afuera, la lluvia había disminuido. Se sentó en el borde de la acera para calzarse, con torpeza y gratitud. Cuando levantó la vista, el hombre estaba a unos pasos, hablando por teléfono. Su tono había cambiado. Ya no era suave. Era preciso, cortante. Sí, decía. Quiero que revisen el barrio. Hoy. No, no me importa el costo. Hay una familia, se detuvo, miró a María de reojo. No. Hay muchas. Colgó y se acercó. ¿Dónde vive?, preguntó. María dudó. La desconfianza era un reflejo aprendido. A 2 calles, respondió al final. En una pensión.
El hombre asintió. ¿Le molesta si la acompaño? Dijo. Solo quiero asegurarme de que llegue bien. Caminaron en silencio. Las paredes del barrio estaban cubiertas de anuncios viejos y grafitis desvaídos. El bebé se calmó al sentir la leche cerca. María notó que el hombre evitaba los charcos más profundos para no salpicarla. Ese detalle, pequeño y absurdo, la conmovió más que el dinero. Me llamo Gabriel, dijo él finalmente. María, respondió ella. Y él es Tomás. Es un nombre fuerte, sonrió Gabriel. Le quedará bien. La pensión era un edificio cansado, con una escalera estrecha y olor a humedad. Al llegar a la puerta de su habitación, María se detuvo. No quería mostrarle ese espacio mínimo, esa vida comprimida en una cama y una cuna improvisada. Gracias, dijo. Ya ha hecho demasiado. Gabriel miró la puerta, luego el pasillo, luego a María. Parecía debatirse entre irse y decir algo más. A veces, empezó, una sola decisión en una fila cambia más de lo que imaginamos. Sacó una tarjeta del bolsillo y se la tendió. No llevaba un título llamativo, solo un nombre y un número. Si necesita algo, dijo. Cualquier cosa. María tomó la tarjeta con manos inseguras. Antes de que pudiera decir nada, Gabriel bajó las escaleras. Ella cerró la puerta despacio, apoyó la leche sobre la mesa y se dejó caer en la cama. Tomás bebió con avidez, y ese sonido, tan simple, llenó la habitación de una paz desconocida. Mientras tanto, en la calle, Gabriel se detuvo bajo un toldo y volvió a mirar su teléfono. Sus mensajes se acumulaban, nombres de empresas, cifras, reuniones. Era un hombre acostumbrado a mover el mundo con una firma. Pero esa mañana, el mundo lo había movido a él. Marcó otro número. Quiero comprar el edificio de la pensión, dijo cuando atendieron. Sí, todo. Y necesito los contratos hoy mismo. No, no es una inversión cualquiera. Es una deuda. Levantó la vista hacia la ventana de María, donde una luz tenue acababa de encenderse, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el dinero, ese poder frío y exacto, podía convertirse en algo distinto. Algo que aún no sabía nombrar. Dentro de la pequeña habitación, María sostenía a Tomás con una mezcla de alivio y temor. El niño bebía con desesperación, como si temiera que la leche desapareciera de un momento a otro. Ella observaba cada movimiento de su boca, cada pequeño suspiro, y sentía como el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Aún así, la presencia de aquel hombre extraño seguía rondando su mente. No era solo la ayuda, era la forma en que la había mirado, como si su historia importara. En el pasillo, los pasos de otros inquilinos resonaban apagados. La pensión estaba llena de vidas silenciosas, de secretos compartidos con las paredes. María se levantó despacio y apoyó la botella casi vacía sobre la mesa. El zapato, su zapato, descansaba junto a la cama como un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Mientras tanto, en una oficina elegante al otro lado de la ciudad, las luces se encendían una tras otra. Gabriel entró sin quitarse el abrigo. Sus asistentes se miraron entre sí, sorprendidos por la urgencia en su rostro. Quiero informes completos de este edificio, ordenó. Condiciones, contratos, inquilinos. Y quiero saber quién es la dueña. ¿Se trata de una nueva inversión?, preguntó uno de ellos. Gabriel dudó. Se trata de una responsabilidad, respondió. De vuelta en la pensión, María se sentó en el borde de la cama. La tarjeta seguía en su mano. Dudó unos segundos antes de guardarla en el bolsillo de su abrigo. Había aprendido a no esperar milagros, pero tampoco podía ignorar lo que había ocurrido. Afuera, la lluvia había cesado del todo, dejando un silencio extraño, casi reverente. Un golpe suave sonó en la puerta. María se sobresaltó. Tomás se movió inquieto en sus brazos. Caminó despacio y miró por la mirilla. Era la dueña de la pensión, una mujer de rostro cansado y cabello gris. ¿Todo bien?, preguntó. Vi que alguien la acompañó. María asintió. Sí, señora.
Solo me ayudó. La mujer observó al bebé, luego el interior de la habitación. Mañana vencen los pagos, dijo sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Ya sabe cómo son las cosas. María apretó los labios. Lo sé. Haré lo posible. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer como una manta pesada. María apoyó la frente contra la madera por un instante, respirando hondo. No tenía dinero, solo unas pocas monedas y una botella de leche medio vacía. Pero también tenía algo nuevo, una sensación extraña de que no estaba completamente sola. A la mañana siguiente, el sol se filtró entre las cortinas rotas. Tomás dormía profundamente, con el estómago lleno por primera vez en días. María se levantó, se puso el zapato y salió al pasillo. El olor a café barato flotaba en el aire. Bajó las escaleras con cuidado, sosteniendo al niño. En la entrada, un grupo de hombres con carpetas y trajes oscuros hablaban con la dueña de la pensión. María se detuvo en seco. No reconocía a ninguno, pero la tensión en el ambiente era evidente. Buenos días, dijo uno de ellos. Venimos por la inspección del edificio. La dueña palideció. ¿Inspección? Nadie me avisó. Es una revisión de rutina, respondió el hombre con una sonrisa demasiado perfecta. Nada de qué preocuparse. María sintió un escalofrío. Apretó a Tomás contra su pecho y se quedó en silencio, observando desde la distancia. Horas más tarde, Gabriel llegó al edificio. Había dejado atrás el traje impecable y ahora vestía de manera más sencilla, aunque su presencia seguía imponiendo respeto. Entró al vestíbulo y se encontró con la dueña rodeada de papeles. ¿Usted es el nuevo propietario?, preguntó ella, confundida. Gabriel asintió. A partir de hoy, sí. María, que escuchaba desde las escaleras, sintió que el corazón le daba un vuelco. Reconoció la voz de inmediato. Gabriel levantó la mirada y la vio. María, dijo con una leve sonrisa. Me alegra verla. Ella bajó lentamente los últimos escalones. No sabía qué, empezó, sin saber cómo continuar. Ni yo, respondió él. A veces las decisiones se toman antes de que entendamos por qué. La dueña de la pensión miraba a ambos, completamente perdida. ¿Entonces?, preguntó. ¿Qué pasará con los inquilinos? Gabriel respiró hondo. Los contratos se mantendrán, dijo. Pero habrá mejoras. Nadie será desalojado. Un murmullo recorrió el vestíbulo. María sintió que las piernas le temblaban. ¿Por qué hace esto?, se atrevió a preguntar. Gabriel la miró con seriedad. Porque nadie debería tener que cambiar su dignidad por comida. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. María bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. Días después, los pasillos de la pensión comenzaron a transformarse. Pintura nueva, luces que funcionaban, ventanas reparadas. Los inquilinos observaban incrédulos como su mundo, tan acostumbrado a la escasez, empezaba a cambiar. María consiguió trabajo limpiando oficinas por las mañanas. No era fácil, pero cada jornada terminaba con la certeza de que Tomás tendría algo caliente para comer. A veces, Gabriel pasaba por la pensión, siempre con una actitud discreta, sin alardes. ¿Cómo están hoy?, preguntaba. Mejor, respondía ella. Mucho mejor. Sin embargo, en el fondo, María sabía que su vida seguía siendo frágil. Una enfermedad, un despido, cualquier pequeño golpe podía derrumbarlo todo. Y Gabriel, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que ayudar no era tan simple como firmar cheques. Una tarde, mientras María regresaba del trabajo, encontró a Gabriel sentado en el vestíbulo, mirando unos planos. Quiero abrir un centro comunitario aquí, le explicó. Para madres, niños, familias. María lo observó con cautela. ¿Y luego?, preguntó. ¿Qué pasará cuando se canse de ayudar? Gabriel cerró los planos. No se trata de cansancio, dijo. Se trata de aprender a quedarse. María no respondió, pero algo en su mirada cambió.
Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, empezó a imaginar un futuro que no estuviera definido solo por la supervivencia. Esa noche, mientras arropaba a Tomás, el niño abrió los ojos y la miró con una expresión tranquila. María le acarició la mejilla y susurró. No siempre fue así, mi amor, pero puede ser mejor. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como promesas lejanas, y en algún lugar, Gabriel seguía trabajando, convencido de que una sola decisión en una fila había puesto en marcha algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podía comprender todavía. Los días comenzaron a adquirir un ritmo distinto en la pensión. El ruido constante de martillos y brochas se mezclaba con risas tímidas y conversaciones que antes no existían. María caminaba por los pasillos con Tomás en brazos y, por primera vez, no sentía que cada paso fuera una batalla contra el mundo. Aún así, la incertidumbre seguía ahí, silenciosa, observando desde las esquinas. Una mañana, mientras limpiaba una oficina en el centro, su supervisora se le acercó con una expresión inusual. María, ¿verdad? Preguntó. Alguien preguntó por ti. María se quedó inmóvil, con el trapo en la mano. ¿Quién? Un hombre de traje. Dijo que se llamaba Gabriel. El corazón le dio un salto. Durante semanas, Gabriel había sido una presencia distante, siempre respetuosa, nunca invasiva. No esperaba verlo en su trabajo. Está esperando en la recepción, añadió la supervisora. María respiró hondo, se limpió las manos y caminó hacia la entrada. Gabriel estaba de pie junto a una ventana, observando el tráfico con una concentración tranquila. Al verla, sonrió. Perdón por aparecer así, dijo. No quería interrumpirte. No pasa nada, respondió ella, aún nerviosa. ¿Ocurre algo? Gabriel dudó unos segundos. He estado pensando en lo que dijiste, confesó. Sobre el futuro. Sobre lo frágil que puede ser todo. María cruzó los brazos, a la defensiva. Pensar no cambia las cosas. No, admitió. Pero actuar, a veces, sí. Sacó una carpeta y se la entregó. Es una propuesta de trabajo, explicó. Para ti. En el centro comunitario que estamos construyendo. María abrió la carpeta con cuidado. No entendía todos los términos, pero vio algo claro: horario estable, salario fijo, seguro médico básico. Yo no tengo estudios, dijo. Solo sé limpiar, cuidar de mi hijo y sobrevivir. Eso ya es mucho, respondió Gabriel. Pero también he visto cómo ayudas a otras madres en la pensión. Cómo escuchas. Cómo organizas. Eso no se aprende en una universidad. María cerró la carpeta, confundida. ¿Por qué yo? Gabriel la miró con seriedad. Porque tú sabes lo que significa necesitar ayuda sin perder la dignidad. El silencio se extendió entre ambos. María pensó en Tomás, en las noches sin dormir, en el miedo constante a no poder protegerlo. Lo pensaré, dijo al fin. Eso es todo lo que pido. Esa noche, en la pensión, María se sentó en la cama mientras Tomás jugaba con una cucharita de plástico. Miró la carpeta una y otra vez. Era una oportunidad, sí, pero también un riesgo. Cambiar significaba confiar, y confiar siempre había sido peligroso. En el pasillo, escuchó voces elevadas. Se levantó y abrió la puerta. Dos inquilinos discutían con un hombre desconocido, alto, con una chaqueta elegante. No pueden cerrar este lugar, gritaba uno. Aquí vive mi familia. El hombre levantó las manos. No vengo a cerrar nada, dijo. Vengo a evaluar. María reconoció la palabra, evaluar. Siempre significaba problemas. ¿Evaluar para qué? Preguntó, avanzando con cautela. El hombre la miró, sorprendido por su tono firme. Para una posible expansión comercial. Este barrio está cambiando. María sintió un nudo en el estómago. Aquí vive gente, dijo. No es solo un negocio. El hombre suspiró, impaciente. Las decisiones no se basan en emociones. En ese momento, Gabriel apareció al final del pasillo.
Las mías sí, dijo con calma. El evaluador se giró, reconociéndolo de inmediato. Señor Ferrer, no sabía qué. Lo sé, interrumpió Gabriel. Y no habrá ninguna expansión que implique desplazar a estas familias. El hombre dudó. Pero los inversores. Que inviertan en otro lugar. El silencio volvió a caer. El evaluador asintió con rigidez y se marchó. Los inquilinos respiraron aliviados. María observó a Gabriel, con una mezcla de gratitud y temor. No siempre podrás protegernos, dijo en voz baja. Tal vez no, respondió. Pero hoy, sí. Esa noche, María aceptó el trabajo. El centro comunitario abrió semanas después. Las paredes recién pintadas aún olían a promesa. Había una pequeña guardería, una cocina compartida y una sala para talleres. María se convirtió en una figura clave, ayudando a madres a llenar formularios, escuchando historias, ofreciendo palabras que ella misma habría necesitado años atrás. Tomás gateaba por el suelo del centro, rodeado de otros niños. Su risa llenaba el espacio de vida. Pero no todo era sencillo. Algunos desconfiaban de Gabriel, de su dinero, de sus intenciones. Los ricos siempre se cansan, murmuraban. Se van cuando se aburren. María escuchaba en silencio. Una parte de ella también tenía miedo. Una tarde, Gabriel llegó con el rostro tenso. Tenemos un problema, dijo. Una de las empresas que financian el proyecto quiere retirarse. María lo miró con preocupación. ¿Eso significa que el centro cerrará? No todavía, respondió. Pero será difícil mantenerlo todo sin apoyo. María apretó los labios. La gente aquí depende de esto. Gabriel asintió. Y yo dependo de ustedes para recordarme por qué importa. Esa noche, María reunió a varias madres. Hablaron durante horas, compartiendo ideas, miedos y pequeñas esperanzas. No tenían dinero, pero tenían voces. Al día siguiente, organizaron una feria comunitaria. Vendieron comida casera, artesanías, música improvisada. El barrio, que antes parecía dormido, despertó con colores y sonidos. Gabriel observaba desde un rincón, sorprendido. No sabía que esto era posible, dijo. Nosotros tampoco, respondió María. Pero aquí estamos. La feria no resolvió todos los problemas, pero atrajo atención, apoyo, nuevas alianzas. Poco a poco, el centro comenzó a sostenerse no solo con dinero, sino con personas. Una noche, mientras cerraban las puertas, Gabriel se quedó mirando el edificio iluminado. Todo empezó por un zapato, dijo con una sonrisa cansada. María rió suavemente. Y por una botella de leche. Se quedaron en silencio, observando cómo las luces se reflejaban en la calle mojada. A veces me pregunto, dijo María, si el mundo realmente cambia, o si solo aprendemos a resistirlo mejor. Gabriel no respondió de inmediato. Miró al cielo oscuro, lleno de nubes. Tal vez cambiar el mundo sea solo ayudar a alguien a no rendirse. María apretó a Tomás contra su pecho. El niño, medio dormido, apoyó la cabeza en su hombro. Entonces aún queda mucho por hacer, susurró ella. Y en ese silencio cargado de promesas, ambos sabían que la historia que había comenzado en una simple fila todavía estaba lejos de terminar. La noche en el barrio ya no era la misma. Donde antes solo había sombras y pasos apresurados, ahora brillaban ventanas encendidas, risas suaves y voces que no tenían miedo de ser escuchadas. El centro comunitario se había convertido en el corazón de la zona, un lugar donde las historias dejaban de ser susurros para transformarse en esperanza. María caminaba por el pasillo principal con Tomás en brazos, observando a las madres que conversaban, a los niños que jugaban, a los ancianos que compartían café caliente. Cada rostro era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Gabriel la esperaba en la entrada, apoyado contra la pared, con una expresión serena que ya no ocultaba cansancio, sino convicción. En sus manos sostenía una carpeta delgada, pero esta vez no parecía un asunto de negocios, sino de vida. Todo está listo, dijo. Los nuevos fondos están asegurados.
El centro podrá funcionar durante años. María cerró los ojos un segundo, dejando que la noticia se asentara en su pecho como un alivio profundo. Tomás balbuceó, como si también comprendiera que algo importante estaba ocurriendo. Gracias, susurró ella. Por no irte. Gabriel negó con la cabeza. Fuiste tú quien me enseñó a quedarme. Caminaron juntos hasta la pequeña plaza frente al edificio. Las luces colgantes iluminaban el lugar con una calidez casi irreal. Vecinos, voluntarios y familias se habían reunido para celebrar el aniversario del centro. No era una fiesta lujosa, pero estaba llena de música, comida casera y sonrisas auténticas. María fue invitada a decir unas palabras. Al principio dudó. Nunca había hablado frente a tanta gente. Pero cuando miró a su alrededor y vio los rostros conocidos, encontró el valor. Hace un tiempo, comenzó, yo estaba en una fila, con un zapato en la mano y un bebé en brazos. No tenía nada más que miedo y vergüenza. Pensaba que pedir ayuda era rendirse. Algunos asentían, otros bajaban la mirada. Pero alguien me recordó que la dignidad no se pierde cuando aceptamos apoyo. Se pierde cuando dejamos de creer que merecemos algo mejor. El silencio era absoluto. Hoy no tengo riquezas, continuó, pero tengo estabilidad, comunidad y esperanza. Y eso vale más que cualquier cosa. Los aplausos estallaron como una ola cálida. María abrazó a Tomás, sintiendo que, por primera vez, su historia no estaba definida por la carencia, sino por la transformación. Gabriel observaba desde un costado, con los ojos brillantes. Recordó aquella mañana lluviosa, la fila, el zapato gastado, la mirada cansada de una madre dispuesta a sacrificar lo último que tenía. En ese instante, comprendió que su fortuna nunca había sido el dinero, sino la oportunidad de cambiar destinos. Con el paso de los meses, el centro creció. Se abrieron talleres de oficios, programas educativos, apoyo psicológico. Familias enteras encontraron nuevas oportunidades. El barrio dejó de ser un lugar de paso para convertirse en un hogar. María se convirtió en coordinadora del proyecto. Su voz, antes tímida, ahora guiaba, inspiraba y protegía. Tomás dio sus primeros pasos en el mismo lugar donde su madre había aprendido a creer en sí misma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, María y Gabriel se sentaron en un banco de la plaza. El ruido de los niños jugando llenaba el aire. ¿Sabes?, dijo María. A veces pienso en ese zapato. En lo cerca que estuve de perderlo todo. Gabriel sonrió. Y en lo cerca que estuve de seguir viviendo sin ver lo que realmente importaba. María lo miró con gratitud. No todos los días alguien decide cambiar una vida. Tú cambiaste muchas, respondió él. Yo solo di el primer paso. El viento movió suavemente las luces colgantes. Tomás corrió hacia su madre, tropezando un poco antes de abrazarla. María lo levantó y lo estrechó contra su pecho. Él no recordará el hambre, dijo. Recordará el amor. Gabriel asintió. Y eso es suficiente. Años después, el barrio ya no era reconocido por su pobreza, sino por su fortaleza. Historias de superación nacían allí todos los días. El centro comunitario se convirtió en un modelo para otras ciudades. María, con la misma humildad de siempre, seguía caminando entre la gente, escuchando, ayudando, construyendo. Una mañana, mientras organizaba unos documentos, encontró la vieja tarjeta de Gabriel, gastada por el tiempo. Sonrió al recordar todo lo que había comenzado con un gesto sencillo. Tomás, ahora un niño curioso y lleno de energía, se acercó. Mamá, ¿es verdad que antes no teníamos nada? María se agachó a su altura. Teníamos algo muy importante, dijo. Teníamos ganas de seguir adelante. El niño sonrió. Entonces siempre tuvimos todo. María lo abrazó, con lágrimas de orgullo en los ojos. Y así, en un lugar donde una vez reinó la desesperación, ahora florecía la esperanza. No por milagros imposibles, sino por decisiones humanas, por compasión, por la valentía de una madre que se negó a rendirse y por un hombre que eligió mirar más allá de su riqueza. Porque a veces,
Una simple botella de leche puede ser el comienzo de una historia que cambia vidas para siempre.